Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Hoy vamos a ver la selección de portafolio cuando tenemos dos activos. Primero vamos a entender cuál es la estructura del problema. Tenemos dos periodos. El primer periodo, que es donde se toman las decisiones, y el segundo periodo, que es donde se realizan las variables aleatorias. Vamos a permitir ventas en corto, de tal manera que yo puedo tener posiciones negativas de mis activos. También, todos los activos son infinitamente divisibles. Esto quiere decir que, si eso fuera cierto, yo podría comprar media acción o medio bono. Igualmente, tenemos que invertir todo nuestro ingreso en estos dos activos. No hay restricciones de liquidez o problemas de liquidez que limiten o que nos hagan considerar márgenes sobre los precios que observamos o sobre los retornos. También no hay costos de transacción. En la vida real yo tengo que pagarle al broker una cantidad para poder llevar a cabo mis operaciones, pero en este caso no vamos a considerar costos de transacción. Tampoco hay impacto de precios. ¿Eso qué quiere decir? Que somos tomadores de precios y nuestras acciones no tienen ningún efecto sobre los precios de mercado y por ende sobre los retornos. También, en caso de que queramos pedir préstamos, la tasa a la cual depositamos nuestros recursos es la misma tasa a la cual adquirimos préstamos. Entonces no hay el margen de intermediación es igual a cero. Por último, tenemos un supuesto muy importante, pero que vamos a dejar para las próximas clases para explicar en detalle. Y ese es el de las ausencias de oportunidades de arbitraje. El problema que vamos a ver de decisión en inversiones no es muy diferente al problema que ustedes ya han visto del consumidor. En este caso, tenemos un activo riesgoso que tiene una tasa de interés R1 que se comporta como una variable aleatoria. Tenemos un activo sin riesgo que tiene una tasa de interés R0 que no es aleatoria. Tenemos dos periodos. En el primer periodo tenemos una riqueza inicial V y tenemos una riqueza terminal V mayúscula. Por último, la cantidad que invertimos en el activo riesgoso está denominado como A. Esto es la cantidad de nuestra riqueza que vamos a colocar en nuestro activo riesgoso. Para simplificar el problema, podemos definir la riqueza terminal como la cantidad invertida en el activo sin riesgo, equivalente a V minúscula menos A, que es la cantidad que invierto en el activo riesgoso, y eso lo vamos a llevar a una tasa o valorar en el segundo periodo a una tasa R sub 0. Más tenemos la cantidad que invertimos en el activo riesgoso y eso lo vamos a llevar en el segundo periodo a una tasa R1. Podemos reescribir esta ecuación para hacerla mucho más sencilla. Aquí tenemos la expresión. Y ahora queremos maximizar el valor esperado de nuestra utilidad. Por el momento vamos a dejar sin definir la forma funcional de la utilidad y la utilidad se define sobre la riqueza terminal. Ese va a ser el problema de optimización o la función objetivo de nuestro problema de optimización. Vamos a escoger la cantidad de activo riesgoso que vamos a invertir, donde esto está limitado por la cantidad de riqueza inicial que es V minúscula. ¿Cómo resolvemos este problema? Vamos a ver que este problema se resuelve de la misma manera como abordábamos el problema del consumidor. Calculamos las condiciones de primer orden para conocer cuál es la cantidad óptima de inversión en términos del activo riesgoso. Recuerden que en el óptimo
esta condición de primer orden debe ser igual a 0. Entonces, al encontrar la solución para este A estrella, vamos a tener la cantidad óptima que se demanda del activo riesgoso. Aquí no podemos desarrollar una solución explícita porque tenemos indefinido específicamente la forma funcional de la función de utilidad. Pero podemos sacar algunas conclusiones. La primera, ¿cómo sabemos que esto es un máximo? Pues sabemos que esto es un máximo solo si la segunda derivada o la condición de segundo orden es negativa. Entonces, esto implica ciertas condiciones del problema. Lo primero es que sabemos que la última expresión, que es el diferencial entre la tasa de retorno del activo riesgoso y el activo sin riesgo, R1 menos R sub 0 está al cuadrado. Eso siempre va a ser positivo. Por lo tanto, el signo de esta condición de segundo orden depende crucialmente de la segunda derivada de la función de utilidad. Esto implica que necesariamente para que esta segunda derivada sea negativa, necesariamente estamos considerando un agente que sea averso al riesgo. ¿Cómo podemos establecer o definir la cantidad de inversión óptima del activo riesgoso? Si bien no podemos despejar la condición de primer orden, podemos mirar gráficamente qué sucede. Vamos a definir 3 puntos, que son los que tenemos en esta gráfica. Tenemos un punto donde no se invierte en el activo riesgoso, eso quiere decir que A estrella es igual a 0. Tenemos otro punto donde A estrella es mayor que 0, un punto donde es mayor que 0 y alcanza ese punto óptimo. Y además tenemos un punto donde la cantidad invertida en el activo riesgoso es negativa. ¿Eso qué implica? En el primer caso, necesariamente vamos a ver que cuando la cantidad invertida en el activo riesgoso es igual a 0, si A es igual a 0, eso implica que necesariamente R1 y R0 tienen que ser exactamente iguales. Eso quiere decir que la rentabilidad del activo riesgoso es igual a la del activo sin riesgo. Y esta solución tiene sentido porque ¿por qué quisiera invertir en un activo que me genera riesgo si no tiene una rentabilidad por encima de un activo sin riesgo? Entonces, vamos a ver que solo si la rentabilidad del activo riesgoso es superior al activo sin riesgo, vamos a estar en la zona donde la cantidad invertida en ese activo riesgoso es mayor que 0 y nuestra utilidad se va a maximizar en uno de esos puntos y es donde precisamente esa derivada es igual a 0. Ese es el punto de maximización y aquí estamos suponiendo que ese punto de maximización es positivo y por lo tanto la tasa de interés del activo riesgoso por definición es superior a la del activo sin riesgo. Ahora, ¿qué sucede cuando vemos que la cantidad invertida en el activo riesgoso es negativa? ¿Eso qué implica? Eso implica que estamos yéndonos corto en el activo riesgoso, estamos endeudándonos en el activo riesgoso para invertir en el activo sin riesgo. Eso solo sería viable siempre y cuando la tasa de rentabilidad del activo sin riesgo sea mayor a la del activo riesgoso. Y esa va a ser la situación en que nos vamos a ubicar en posiciones negativas del activo riesgoso. Después de ver esta definición muy general de cómo definimos la demanda de los activos riesgosos, los invito a que hagan el siguiente ejercicio, donde tienen que resolver el mismo problema, pero se les da una forma específica a la función de utilidad y pueden sacar una expresión analítica para la demanda de los activos riesgosos.